Supra Vortex. ¿Alguna vez te has preguntado si los extraterrestres tienen espíritu? ¿Alguna vez te has preguntado si los espíritus no solamente encarnan en seres humanos aquí, en el planeta Tierra, sino que también podrían encarnar en otros organismos físicos con capacidad conceptual elevada, pero en otro planeta, es decir, en extraterrestres? Primero debemos asimilar la idea de que no somos seres humanos con un espíritu, sino que es al revés, somos espíritus con experiencia humana. Por lo tanto, si entendemos que un espíritu es en realidad una unidad de conciencia, entonces entenderemos que para que un espíritu encarne en un organismo físico, este espíritu solamente necesita acoplarse energéticamente a un organismo físico que posea un córtex cerebral lo suficientemente avanzado como para hacerlo funcionar. Entonces, esto significa que los mismos espíritus que encarnan en extraterrestres pueden ser los mismos espíritus que encarnan en humanos del planeta Tierra. El funcionamiento de este córtex cerebral no depende del aspecto físico de ese individuo del universo físico, sino que depende de que este córtex cerebral funcione como una máquina orgánica de procesamiento de datos, lo suficientemente avanzada como para decodificar y entender los conceptos mentales que le envía el espíritu, es decir, el verdadero ser pensante, a ese cerebro, a ese córtex cerebral. El universo es tan inmenso que podríamos dudar de que exista vida más allá del planeta Tierra por el hecho de que todavía nunca hemos visto o encontrado vida fuera de nuestro planeta. Sin embargo, la posibilidad de que exista vida más allá de nuestro sistema solar es una posibilidad estadísticamente lógica, ya que, por ejemplo, solo nuestra galaxia tiene aproximadamente 200.000 millones de estrellas, sin incluir los otros miles de millones de galaxias que existen en el universo observable. Seguramente nunca viste un mamut, pero aunque nunca hayas visto un mamut, tienes la certeza de que el mamut sí existió. También tienes la certeza de que los dinosaurios existieron porque has visto huesos de dinosaurios en los museos, tienes datos. También tendrás la certeza de que sí existen otras galaxias en el universo. Tienes todas estas certezas o deducciones porque posees datos suficientes como para llegar a esas conclusiones sobre la existencia del mamut, sobre la existencia de los dinosaurios y sobre la existencia de miles de millones de galaxias en el universo, aun cuando nunca los hayas visto. Esto mismo ocurre con la posibilidad de la existencia de civilizaciones extraterrestres con seres inteligentes analíticos similares a nosotros los seres humanos. Se trata de la posibilidad de que extraterrestres hayan visitado o estén existiendo ahorita en sus respectivos planetas, ya que nos basamos en una posibilidad estadísticamente lógica, puesto que existen miles de millones de estrellas en la galaxia. Existen miles de millones de galaxias en el universo, cada una con miles de millones de estrellas y miles de millones de planetas orbitando a esas respectivas estrellas. En este sentido probabilístico, existe una posibilidad altísima de que en muchos de estos planetas del universo haya surgido algún tipo de vida tal como surgió en el planeta Tierra. Por lo tanto, si estos planetas logran también evolucionar seres vivientes que alcancen un desarrollo analítico similar al ser humano del planeta Tierra, entonces se necesitaría que muchos espíritus encarnaran en esos cuerpos extraterrestres. Imagina que el universo físico es una gran escuela de aprendizaje donde los espíritus encarnan y no tienen memoria reencarnativa, no tienen memoria de sus vidas pasadas, no recuerdan sus traumas previos, no recuerdan sus muertes trágicas en otras vidas en distintos planetas y no recuerdan a sus familiares fallecidos ni a los familiares que dejaron atrás. Para poder así darse cuenta o darse a sí mismos, mejor dicho, una nueva oportunidad de aprender lecciones de vida. Es decir, los espíritus no aprenderían tan fácilmente sus lecciones de vida si ellos no encarnaran en organismos físicos y recordaran eternamente con lujo de detalles todas las vivencias que ellos experimentaron en el universo físico durante todas sus encarnaciones. Ahora, retomando nuestra segunda pregunta, si los organismos físicos solamente son medios para permitir que los espíritus evolucionen, esto significa que los mismos espíritus que encarnan en distintas razas extraterrestres pueden ser los mismos espíritus que encarnan en humanos del planeta Tierra. ¿Lo habías pensado alguna vez?
¿Por qué un espíritu sentiría la necesidad de programar sus encarnaciones en planetas distintos? Para vivir distintas experiencias, para facilitar sus aprendizajes y lecciones de vida, para saber lo que significa vivir en un planeta con una época medieval y para saber lo que significa vivir en un planeta con mucha tecnología hasta el punto de realizar viajes interestelares en naves espaciales y a su vez ir trazando mapas estelares. Podría ser, ¿por qué no? Entonces, si los extraterrestres somos nosotros y nosotros somos los extraterrestres, significa también que si un ser humano ha encarnado varias veces en el planeta Tierra, ha encarnado en distintas razas, en distintos continentes, en distintos países, teniendo distintas religiones o siendo simplemente no religioso. Si ese fuese el caso, tiene sentido la lucha de poderes, la lucha por territorios, el racismo y las guerras por religiones. Por supuesto que no tienen sentido, ya que en un siglo podrías encarnar como judío, en el siglo siguiente podrías encarnar como palestino, luego décadas después podrías encarnar como japonés, luego como canadiense, luego como venezolano, luego como extraterrestre. ¿Por qué no? Luego incluso tú como espíritu podrías tomarte muchos años de vacaciones antes de volver a encarnar. ¿Por qué no? Si al final de cuentas tú tienes un libre albedrío y lo seguirás teniendo. Y cuando el planeta Tierra ya no sea un planeta apto para la vida, tal vez en 1 millón de años o en 10 millones de años, ya sea porque nos hemos extinguido por guerras o porque nuestro código genético ya no permitirá que las hembras queden embarazadas, o si quedan embarazadas solo nazca un varón por cada 10 hembras, ¿dónde encarnarás como espíritu si ya no existirán humanos en la Tierra? La respuesta es sencilla: en otros planetas donde existan otras civilizaciones en organismos iguales o similares al ser humano o muy distintos al ser humano, de modo que nuestros espíritus podrán seguir aprovechando el universo físico para superar fobias y aprender lecciones de vida. Si un árbol cae en el bosque no significa que no exista el sonido causado por la caída del árbol. El árbol existe y su caída sí genera un ruido estrepitoso, gracias a las leyes de la física, simplemente que no hay nadie para presenciar el sonido. Igualmente, el hecho de que nosotros los seres humanos no estemos presenciando vida fuera del planeta Tierra y que no la veamos con nuestros propios ojos no significa que no exista tal vida. Porque repito, si entendemos lo inmenso que es el universo, lo más probable es que la vida sea una consecuencia estadísticamente lógica en el universo, y no al revés. Ni tampoco significaría que somos los únicos seres del universo, lo cual, por cierto, el ser humano siempre ha pensado de esta manera cuando no logra entender que existe un más allá de sus propios límites geográficos. Se cree el centro del mundo y se cree el amo del mundo, donde piensa que solamente existe aquello que ve, cuando podría tener datos a su alcance y tener al menos una certidumbre estadística que lo respalde para romper con los dogmas y darse la oportunidad de avanzar más en la investigación, sin fijarse obstáculos ni limitarse en el autodescubrimiento. Entonces, la pregunta que debe hacerse el ser humano ya no sería si existen extraterrestres en nuestra galaxia, sino cuándo ocurrirá el primer contacto extraterrestre de manera oficial y bajo qué circunstancias. ¿Acaso desarrollaremos en algún momento tanta tecnología que los extraterrestres ya no podrían ocultarse más de nuestros radares? ¿Acaso alcanzaremos a desarrollar una tecnología supralumínica que nos permita viajar entre estrellas y forcemos de algún modo que ellos se presenten ante nosotros porque sencillamente ellos ya no se podrían ocultar? Y digo todo esto considerando que los seres humanos de la Tierra quizás seamos vistos como una oveja negra en este sector de la galaxia, que por suerte no ha desarrollado tanta tecnología como para escapar de su propia estrella, porque estamos todavía más interesados en adquirir armas de destrucción que en desarrollar tecnología para la cura de enfermedades. ¿O en qué crees que estará más interesado el gobierno de la Tierra que realiza el primer contacto? ¿Estará más interesado en el desarrollo médico o en el desarrollo armamentístico? Esta es probablemente una de las razones por las cuales aún no ha habido contacto extraterrestre de manera oficial, porque no somos de fiar como planeta. Solo basta con ver la historia de los últimos 3000 años en nuestro planeta, de todos los países existentes y de la condición ética actual en general del ser humano para darnos cuenta de que aún somos un preescolar que se mata a sí mismo y que contamina poco a poco el único mundo azul que posee.
La respuesta final es sí, los extraterrestres tienen espíritu porque tanto ellos como nosotros los humanos de la Tierra no somos organismos con un espíritu, sino que somos espíritus con experiencia humana o experiencia extraterrestre. Dale like, deja tu comentario abajo, comparte este video y suscríbete, gracias.